Hola, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bueno, me presento para los que no tienen la oportunidad de conocerme. Soy Marjorie Pérez, soy ingeniera en seguridad y salud en el trabajo y responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo para RCM en la ciudad de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, ¿sí? Bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar y de manejar un poco el tema de la prevención de accidentes, pues en la nueva modalidad de trabajo, que es trabajo en casa o home office, eh, como lo estipulan diferentes son los riesgos, los cuales están hoy en nuestro ambiente y en nuestros hogares. ¿Listo? Al final es importante pues también tener como un espacio para que ustedes puedan solucionar algunas dudas si las tienen. Se pueden llegar a presentar y pues nada, bienvenidos, gracias por participar. Listo, perfecto. Eh, ¿Cuáles son las medidas de prevención de los accidentes de trabajo laboral y por qué se deben generar estas medidas de prevención? Uno, la actual legislación pues nos está llevando a generar nuevas metodologías para poder afrontar los riesgos. Nosotros como responsables del área de seguridad y salud en el trabajo tenemos un gran desafío. Empresas al cambiar su modalidad, ¿sí? Y enviar los trabajadores a la comodidad de sus hogares, nos enfrentamos en una cantidad de riesgos y unas posibles situaciones en las cuales se puede materializar un accidente de trabajo, ¿sí? De acuerdo a esto, todo el sistema de gestión de seguridad y salud que actualmente tenía la compañía ha tenido una evolución o una mutación, porque antes teníamos la facilidad de controlar los riesgos porque ya teníamos identificados cuáles eran los peligros en nuestro centro de trabajo, ¿sí? Y de esta manera podíamos generalizar a todos los controles. Hoy en día, ¿cuál es el desafío? No todos los hogares de todos los trabajadores tienen las mismas características, tienen las mismas comodidades o tienen las mismas particularidades, ¿sí? Sin embargo, la probabilidad de que ocurra un accidente de trabajo existe y es necesario que nosotros dentro de nuestra profesión y dentro de la gestión de seguridad y salud podamos mitigar y controlar estos eventos. Dentro de estos, uno de los trabajos fuertes es la actualización de la matriz de peligros. Como bien todos hemos tenido el ejercicio, hemos podido identificar cuáles eran ese tipo de peligros y a qué consecuencia estábamos expuestos. Es decir, el escritorio, la silla, condiciones de iluminación, ¿sí? Si el edificio contaba con el uso de ascensores o de escaleras, y nosotros generábamos unos controles, los cuales, de acuerdo a una jerarquización del riesgo, podíamos implementar. Al cambiar nuestra matriz de peligros, hoy en día tenemos una priorización diferente, ¿sí? Tenemos un factor de riesgo locativo, un factor de riesgo eléctrico, un factor de riesgo biomecánico y un factor de riesgo psicosocial. Este último es importante que lo tengamos presente, no porque sea el último sea menos importante, pero sí nos ha generado mayor carga en medidas preventivas y de control. Teniendo en cuenta eso, es importante que conozcamos pues de dónde nacen estas medidas, ¿sí? La resolución 502 de 2020 adopta ciertos lineamientos para la prestación de servicios de salud durante las etapas de emergencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en caso de un accidente laboral, si llegase a ocurrir, lo ideal es que no ocurra, ¿cierto? El sistema o el protocolo para reportarlo y para tener una atención médica va a cambiar y la ARL lo cambió de acuerdo a esta resolución. Respecto a la resolución 521, se adoptan lineamientos para la atención ambulatoria de la población
teniendo en cuenta pues también la población vulnerable mayor de 70 años o niños. Esto pues también involucra que en el momento que haya un accidente de trabajo, pues vamos a tener una teleconsulta o de acuerdo a la orientación telefónica de la ARL va a ser diferente. ¿Listo? De acuerdo al decreto 500, se adoptan unas medidas de orden laboral destinadas siempre pues a lo que son las aseguradoras de riesgo laboral y cómo se van a utilizar los fondos y los aportes que estamos haciendo como empresa y en qué sentido las ARL ahora nos deben apoyar y de qué forma lo van a hacer. Y por último, la circular 017 del 2020 que nos da los lineamientos mínimos a implementar en promoción y prevención, dando respuesta a los casos de COVID también que se puedan llegar a presentar como accidente de trabajo. Todo lo anterior, pues sumado a lo que nosotros venimos diciendo, las actividades de promoción y prevención que tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos unas definiciones para que todos podamos conocer cuáles son estos factores de riesgo. Estas definiciones están contenidas en la Guía Técnica Colombiana 45, versión 2012, que dice que cualquier factor de riesgo locativo van a ser sistemas y medidas de almacenamiento, superficies de trabajo, sean de aseo o factor de riesgo eléctrico, habla de alta y baja tensión y energía estática, ¿sí? Factor de riesgo biomecánico, todo lo referente con posturas que pueden llegar a ser prolongadas, mantenidas, posturas forzadas, antigravitacionales, no se parte con el factor de riesgo psicosocial, nos especifica condiciones de la tarea, jornadas de trabajo, carga laboral, factor interfase persona-tarea, que son referentes a las habilidades, conocimientos y herramientas que tenemos para desarrollar esa tarea, relaciones interpersonales. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, nuestra matriz de riesgos está enfocada ahora a estos factores y sobre estos factores debemos generar medidas de prevención y de control para que ninguno de ustedes en sus casas o en sus hogares vaya a sufrir un accidente de trabajo. ¿Listo? Recomendaciones referentes al riesgo locativo, a todo lo que tiene que ver a lo que nos rodea y a cómo controlamos estas medidas. Recordemos que al realizar algún tipo de trabajo, también podemos tener un accidente con algún miembro de la familia, ¿sí? Pero en este caso, si esa persona se accidenta, pues es importante aclararlo que no va a ser un accidente de trabajo. La primera medida de prevención es conservar las zonas de paso, áreas de circulación que estén libres de objetos, cualquier otro obstáculo, para que obviamente pues las entradas y las salidas sean fáciles. Es importante pues asegurar que nuestro puesto de trabajo sea cómodo y esté en un lugar en donde no vaya a generar riesgo para las otras personas que conviven con uno. Verificar el estado del piso en donde se realiza la labor o en donde estamos realizando las labores. Es decir, evitar ubicarse en desniveles, en rampas, escaleras, en otros escenarios donde podamos tener un riesgo o una caída. Evitar posponer el uso o evitar pues tener pisos mojados. Obviamente pues estamos en un ambiente familiar donde pues hacemos labores de aseo, pues es importante tener medidas de seguridad y poder transportar esas medidas de seguridad que antes teníamos en la empresa en nuestro hogar, ¿sí? Entonces poder tener pues áreas iluminadas, áreas pues en la medida de lo posible, porque lo que les digo y soy enfática en eso, pues generar una medida de control estándar para todos, pues es algo complicado porque todos tenemos una situación diferente o particular. Pero en la medida de lo posible, garantizar iluminación suficiente, que nuestro puesto de trabajo esté en un área en donde nos sintamos cómodos y también estemos libres de algún tipo de peligro.
Mantener un lugar de trabajo limpio, organizado, esto también hace mucho más productiva la jornada laboral y evitamos, pues, obviamente tener factores distractores en la jornada laboral o mientras estamos practicando alguna actividad. Es importante que si usted utiliza su computador y tiene que hacer algún tipo de salida, cada vez que salga o ingrese a la casa, pues cumpla con los protocolos de bioseguridad y con los protocolos de aseo, que ustedes desinfecten las superficies de trabajo, que en su casa puedan tener protocolos de desinfección. Dentro de las actividades que hemos hecho con el equipo de Talento Humano de Bogotá también, es poder hacer unos flyers informativos en donde ustedes conozcan medidas de prevención y estén constantemente practicando jornadas de aseo y control, pues también para evitar un contagio. Dentro de las recomendaciones referentes al riesgo ergonómico, este sí es un tema bastante amplio, porque antes nosotros teníamos una comodidad de un puesto de trabajo estándar, una silla con características ergonómicas que la empresa dotaba a todos los compañeros, ¿verdad? Hoy en día, pues esa silla es la silla de mi comedor o la silla de mi estudio, o una igual yo contaba en mi hogar. Dentro de eso, pues habrán sillas que cuentan con condiciones ergonómicas como otras que no cuentan con condiciones ergonómicas. ¿Qué es lo importante? Que usted pueda sentirse cómodo en donde está o en donde ubicó su puesto de trabajo, ¿sí? Hablamos de una mesa y una silla con espaldar, ¿sí? Si usted tiene la fortuna de contar con una silla que tiene 5 puntos de apoyo, que tiene ruedas, que tiene apoyabrazos, muy bien. De lo contrario, pues garantizar unas pausas cada 2 horas para que usted tenga estiramiento y relajación de sus grupos musculares. ¿Cuáles son los músculos que usted debe hacer más énfasis? El cuello, la espalda, la cintura, los brazos, las manos, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues si no cuenta con características ergonómicas. Si usted cuenta con una silla con características ergonómicas, de igual manera usted debe hacer unos ejercicios de relajación o unas pausas activas, tal cual como usted lo venía haciendo en su empresa y en su lugar de trabajo normal. ¿Por qué? Porque estás desarrollando las mismas funciones y teniendo en cuenta pues que la misma jornada pues vas a tener los mismos espacios para hacer estas pausas. Si alguno de ustedes no conoce o no tiene algún tipo de rutina para hacer pausas activas, las puedes consultar pues en un buscador como pausas activas o simplemente nos envías una solicitud al área de seguridad y salud en el trabajo o al líder del proceso en cada una de las ciudades y podríamos estar generando una serie de pausas activas pues también para todos los colaboradores. En las áreas pues donde pues hay alto flujo de trabajo, hay líneas de negocio que en este momento tienen alto flujo, es también conveniente hacer unas pausas regulares de 10 minutos cada 2 horas y estas pausas también deben ser visuales. Recordemos que pues nuestros ojos también se cansan, también se fatigan y que es importante tener. También es importante que ustedes puedan tener el puesto de trabajo o donde se ubique el puesto de trabajo esté lejos de ventanas y genere mucha luz, ¿sí? Hacia la pantalla de sus computadores o de sus elementos magnéticos. Esto va a generar una luminancia y lo que va a hacer es fatigar mucho más los ojos. Entonces sí es importante que nos podamos ubicar en un sitio donde no haya exceso también de luz, porque también puede generar migrañas, dolor de cabeza o fatiga visual. ¿Listo? Frente al riesgo eléctrico, este sí es un poquito más crítico, porque no depende de mí, sino también de las condiciones que esté en el lugar. ¿Sí? Porque donde yo puedo ubicar mi puesto de trabajo probablemente queda lejos de una toma eléctrica fija en la parte del piso, ¿sí? Y es común el uso de extensiones eléctricas por un manejo adecuado, ¿sí? Deben contar con unas características específicas para que usted no tenga un riesgo de un cortocircuito, ¿sí?
Sin embargo, no deja de existir la posibilidad y puede generar accidentes, ¿ok? Este tipo de accidentes pues tiene la particularidad que son condiciones que pueden generar consecuencias severas, es decir, lesiones muy graves, quemaduras, tanto de primero, segundo o tercer grado, o conducciones eléctricas que nos pueden generar alguna alteración. Entonces es importante tener mucho cuidado referente al uso de extensiones eléctricas. Es importante que estas extensiones eléctricas no sean sobrecargadas, ¿sí? Hay unas multitomas que a veces nosotros conseguimos en el mercado, ¿sí? Pero a veces unas por valor o por simplemente distribuidores, estas tomas eléctricas o estas multitomas no cuentan con el conducción de polo a tierra, ¿sí? Tienen el espacio, pero por dentro pues no son certificadas y simplemente es como una pantalla, ¿sí? Uno cree que sí lo tiene, pero no lo tiene. Entonces es importante que si vamos a adquirir alguna toma eléctrica o alguna multitoma, perdón, podamos verificar que sí realmente cuente con este conductor, porque esto también evita pues que el equipo se sobrecaliente y que la multitoma se sobrecaliente y evita pues otros tipos de accidentes. En el momento en que ubiquemos una multitoma es importante tener en cuenta que los cables no queden aéreos o expuestos a que otra persona se pueda enredar cuando tenga el paso por el área. Es decir, muchos de nosotros tenemos niños, mascotas, y se pueden llegar a enredar y pueden causar un accidente de trabajo. Entonces es importante que ustedes al ubicarse cuenten con o con una extensión o que la podamos asegurar con un tipo de cinta o algo para que no quede aéreo y no se puedan enredar y no se puedan caer. Y esto también pues evita daños materiales. Pues si se nos cae, se nos golpea el equipo, pues en estos momentos de contingencia es mucho más complicado poderlo reemplazar o poder tener un arreglo de una falla técnica. Y finalmente, frente al riesgo psicosocial, es importante tener en cuenta las jornadas de trabajo, ¿sí? No podemos suponer que tenemos una jornada de trabajo igual y que vamos a tener un rendimiento igual de eficiente. Muchas de las personas que estamos en casa va a ser nuevo, ¿cierto? Y de pronto es nuestra primera vez trabajando de manera remota. Y hemos salido de nuestra zona de confort y se nos ha dificultado para unos, para otros no, el tema de acoplar nuestra rutina de trabajo a como yo lo venía haciendo en la oficina, ¿sí? Probablemente muchos de ustedes sientan, no, es que ahora tengo más trabajo, ahora trabajo más que en la oficina. Es normal este sentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos sacan de esa zona de confort y de la oficina, hemos tenido que intervenir en nuestros distintos roles que tenemos como seres sociales. Es decir, nosotros somos madres, padres, hermanos, esposos, esposas, hijos, y al estar compartiendo con la familia en el mismo espacio que yo estoy dando para mi trabajo, estoy en la capacidad de responder a los mismos roles en el mismo espacio, en el mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿sí? Y probablemente muchos de ustedes se han sentido cansados o fatigados por el cambio de trabajar en la oficina y trabajar en la casa, ¿sí? Este riesgo psicosocial se ha aumentado y es considerable que muchos de nosotros estemos sufriendo de estrés laboral, ¿sí? Recordemos que el estrés es un estado natural del ser humano y es una emoción que nos genera una alerta, ¿sí? Al nosotros estar estamos en alerta en todo momento, nos sentimos ansiosos, ¿sí? Y por la misma ansiedad que hemos venido experimentando en las diferentes situaciones, ¿sí? De índole social, de salud pública, del trabajo, entre otros, pues genera que nuestro tiempo no se organice de la misma manera, que suframos un estado de aumento de carga laboral, probablemente, o por el contrario, sintamos una disminución de esa carga laboral, ¿sí? Cualquiera de estos dos escenarios se pueden llegar a presentar y esto empieza a generar situaciones de estrés, las cuales deben ser manejadas y las empezamos a canalizar con actividades
que nos generen una liberación mental o desestrés, es decir, una pausa activa, una actividad de bienestar, un espacio de lectura, en donde nosotros empecemos a canalizar ese estrés y por el contrario no lo empecemos a somatizar. Dentro de esto, pues tenemos que buscar espacios también dentro de la jornada laboral que eviten las interrupciones, que podamos estar concentrados, que tengamos una dedicación. Señor. Una dedicación a los compromisos laborales, es decir, que ahora no trabajemos por jornada laboral, sino que podamos integrar una jornada por cumplimiento de objetivos o por cumplimiento de tareas, ¿sí? Es mucho más efectivo y esto hace un poco más productivo a todos los compañeros si nos fijamos unas tareas y las cumplimos por día, ¿sí? A venir con la misma rutina con la cual entrábamos en un horario, salíamos en otro y todo lo que hacíamos en la oficina no lo pretendamos trasladar a la casa, ¿sí? Porque estamos generando un cambio y son alternativas y espacios de cambio en cuales los jefes y los colaboradores deben estar y hacer una sinergia. ¿Listo? Es normal que muchos de ustedes hayan presentado estados de ansiedad, de estrés. Estamos trabajando con los líderes de cada uno de los procesos para hacer estrategias y actividades que fomenten mitigar y controlar estos estados en todos los trabajadores. Dentro de las actividades del sistema, vamos a incluir dentro de estas actividades también a la familia. Es importante que ustedes aprovechen estos espacios para también integrar de una u otra forma la importancia de sus actividades laborales con las actividades de bienestar de la compañía. Ahora, para todo el tema de accidentes, ¿cuál es el nuevo protocolo? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir? Uno, en caso de que sufran algún tipo de accidente dentro de estos factores de riesgo que ya hablamos, es importante que lo comunique a su jefe inmediato, ¿sí? O al líder del proceso de seguridad y salud en el trabajo que usted tenga en su ciudad. Esto con el fin de nosotros darle manejo interno y comunicarlo a la ARL. Cuando nosotros comunicamos a la ARL algún tipo de evento, ellos a través de la línea telefónica y de las circulares que al inicio hablamos, ellos nos van a dar una ayuda telefónica y una orientación con un profesional de la salud. De acuerdo al tipo de accidente que se reporte, ellos nos darán una orientación médica, nos va a contestar un jefe de enfermería o un médico para darle manejo a la situación, ¿sí? La situación puede ser leve o puede ser grave, ¿sí? Cuando son graves es porque son tipos de fracturas, son tipos de quemaduras o son lesiones que realmente requieren una atención en un centro de salud, ¿sí? De lo contrario, ellos nos van a dar la orientación telefónica para que manejemos la situación desde nuestro hogar, ¿sí? Si definitivamente el personal se debe trasladar al centro médico, ellos también tienen la opción o tienen la oportunidad, de acuerdo a los requerimientos que ellos tengan, de hacer una atención domiciliaria, ¿sí? En este caso, la mayoría de las ciudades tienen SURA, entonces SURA está brindando una atención domiciliaria para ciertos accidentes que pueden llegar a ser graves, pero no es necesario trasladarse a un centro médico. Pero esto siempre y cuando sea avalado por el médico y la oportunidad de la prestación del servicio de acuerdo a los requerimientos que ellos tengan, ¿sí? Si definitivamente la persona se tiene que trasladar al centro médico, es importante que se notifique. ¿Para qué? Para activar un protocolo de bioseguridad para que la persona reciba su atención médica de acuerdo a las prestaciones asistenciales que por derecho tiene como afiliado a la ARL, pero que no esté expuesto de manera directa a un posible contagio, ¿sí? Ahora bien, es imposible decir, hay un 100% de garantía de que en esta atención usted no pueda tener un
un posible contagio puede llegar a suceder. ¿Listo? Entonces es importante que usted, antes de que ocurra el accidente, pueda generar todas las actividades de control y todas las actividades preventivas que ya nombramos para garantizar que usted no va a sufrir un accidente de trabajo, y es lo que nosotros desde el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo pues estamos trabajando, y ese es nuestro objetivo. Ya dado el accidente, si llegase a ocurrir, se debe reportar a la ARL y se debe hacer el seguimiento dentro de nuestro protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Reportarlo al jefe inmediato, reportarlo a la ARL, que el trabajador reciba su atención médica, reciba sus prestaciones asistenciales, reciba sus prestaciones económicas, y posterior a ello pueda hacer todo el proceso de investigación del evento. Tenga en cuenta que, como el evento ocurrió en su casa, ¿sí? o en la unidad donde usted está en este momento, es necesario que nos pueda ayudar con la toma o evidencia fotográfica del momento o de la situación que se presentó para que diera lugar a que se materializara el accidente. Estas son las únicas evidencias que nosotros podemos recolectar en el momento que llegase a suceder un evento. Ya después de esto, pues se deja un registro, se llena una serie de documentos, de formatos que tenemos pues dispuestos y documentados dentro del sistema de gestión para garantizar pues un plan de acción. ¿Sí? Todos estos eventos deben ser reportados a la ARL, y las investigaciones también deben ser reportadas a la ARL. Entonces es importante que usted nos pueda, en el momento de que llegase a presentar un accidente, pues tomar un registro o una evidencia fotográfica para nosotros soportar o sustentar pues de qué manera se dio el accidente y que sí se ha tomado como un accidente de trabajo. No siendo más, siento que ya quedaron pues claras las medidas de control que estamos implementando. Dentro de todas las actividades de promoción y prevención estamos siempre dispuestos. Tenemos canales de comunicación que siempre han estado abiertos, tanto correo electrónico, llamadas, y a través de los líderes. Recordemos que cada uno de ustedes, cada una de sus líneas de negocio cuenta con un COPAS, el cual está siempre dispuesto a recibir cualquier oportunidad de mejora, cualquier reporte, alguna condición de seguridad, de salud en el trabajo que pueda generar algún tipo de accidente. Entonces es importante que ustedes tengan dispuestos estos canales de comunicación, los tengan presentes. Agradecemos la participación que ustedes tienen. Hasta el momento no se han presentado accidentes de trabajo, ningún tipo de evento que debamos controlar. Agradeciendo a todos pues la colaboración y el granito de arena en cuidarnos, en protegernos y sobre todo pues también cuidar a nuestra familia.